Sí, profe. Sí, profe. Ya, profe. Sí, ok, vamos a empezar. Pues vamos a empezar un nuevo tema que es la transferencia de calor. Ya vimos transferencia de masa, transferencia de momentum, que fue lo que vimos, potencia y todo esto. Vamos a ver algo de transferencia de calor en los bioreactores. Voy a empezar nomás ahorita mencionando, creo que ya todos deben de saber pues, lo que es la transferencia de calor. Y voy a aprovechar esto en blanco que tengo para hacer unos. Acuérdense que la transferencia de calor puede ser por conducción. Perdonen la letra, pero aquí no se escribe bien con esto. Conducción, convección. Nomás para recordar, convección. Y, ¿cuál es el otro? Radiación, ¿no? Y por radiación. Son los tres modos que podemos tener para llevar a cabo la transferencia de calor. ¿Qué es el más común y que vamos a estar usando prácticamente? Es el de conducción y convección, ¿no? Conducción, pues es cuando podemos tener dos partículas, por decir algo, con diferente temperatura. Por decir un T2, un T1, que cuando se ponen en contacto, puede ser una placa, puede ser cualquier cosa, pero que entran en contacto, va a llegar un momento en que se equilibren y los dos van a tener que, pues un T3, porque el que tenga el T2, bueno, si T2 es mayor que T1, pues va a bajar, ¿no? Y el T1, pues va a subir. O al revés. Total que quedan a la misma temperatura. Eso es como transmite la conducción por contacto. La convección, pues es cuando más o menos tenemos en nuestro caso, en un bioreactor, podemos tener una solución aquí y podemos agregar otra, por ejemplo el gas, y por convección produce cierto enfriamiento, ¿no? O sea, hay una diferencia de calor que se transmite, se dice que es por convección cuando se mezclan fluidos. Y también va a ser hasta que se equilibren. Y radiación, pues es cuando incide vamos a poner que tenemos algo físico, como rayos infrarrojos o lo que sea, llega y aumenta la temperatura de esa parte. Son como los tres tipos de modos en que se transfiere el calor. Ahora bien, en nuestro caso, ¿qué es lo que manejamos? Pues fermentaciones, lo que sea, ¿no? Podemos tener, ¿qué tenemos antes de llevar a cabo? Bueno, lo voy a poner así por el espacio. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando vamos a llevar a cabo una fermentación? ¿Qué es lo primero que preparamos? Acuérdense. ¿Qué es lo primerito que hacemos? ¿El medio? Medio de cultivo. El medio de cultivo, ¿no? Medio de cultivo que generalmente, pues a veces lo tenemos que calentar para, bueno, ahí con imaginación dice medio de cultivo. Y generalmente lo que hacemos es quitarle calor, ¿no? Todo lo que esté al lado derecho va a ser ahorita como que extraigo calor. De aquí voy a extraer cierto calor para que quede a la temperatura que yo quiero. Ese medio de cultivo luego lo llevo a... ¿Qué hacemos con él? Pues lo esterilizamos, ¿no? Generalmente se esteriliza. Voy a practicar esto para el Se esteriliza. Para llevar a cabo la esterilización, ¿qué requerimos? Agregar calor. Y una gran cantidad de calor. Voy a poner aquí mayúscula, ¿no? ¿Sí? Necesitamos mucho calor para llegar a cabo la esterilización. Ya que se esterilizó, ¿qué hacemos? Pues lo llevamos normalmente a la temperatura que vamos a trabajar, ¿no? O sea, un enfriamiento. Llevamos a cabo un enfriamiento. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? Si voy a enfriar, pues quiere decir que estoy también sacando calor. ¿Sí? Estoy extrayendo calor. Y después del enfriamiento, ¿qué sigue? Pues lo que es la fermentación en sí, ¿no? Aquí puede seguir fermentación. Hice mucho manuscrito, pero aquí no lo veo. Fermentación. Para la fermentación, ¿qué hago? ¿Saco o meto calor?
Piensen en todo el proceso. Yo ya esterilicé, ya enfrié y pues ya inoculo. ¿Y qué hago con ese caldo de fermentación? Recuerden que ahí están las células, empieza a haber reacciones. ¿Y qué pasa con esas reacciones? Pues me calientan la fermentación, ¿no? Puedo extraer calor. Puedo extraer calor para mantener cierta temperatura. Por ese mismo control de temperatura, ¿qué más puedo hacer? Si yo quiero controlar temperatura, perdón, esta raya no debió ser. Bueno, esta fermentación por cuestión exotérmica, pues tengo que extraer calor. Pero a veces, si yo quiero mantener esta temperatura, puedo meter calor también, ¿no? En la fermentación puede entrar y salir calor, dependiendo de la necesidad. Y después de la fermentación que sigue, pues ya obtener algún producto, la biomasa, lo que sea que tenga. ¿Qué hago con ese producto? ¿Requiero calentar, enfriar o algo? Pues ahorita lo voy a poner así nomás, pero generalmente cuando ya tenemos el producto, puede ser que lo voy a guardar o algo, pues ¿qué vas a hacer? Extraerle calor. Supuestamente vienes con cierto calorcito, pero si te voy a guardar, pues te extraigo el calor que tengas. Entonces el producto pues también se tiene que enfriar un poco. Así, en grosso modo, es el proceso que llevamos a cabo en una bioconversión, que es el caso nuestro. Ahora sí vamos por partes. En los bioreactores, el fenómeno de transferencia de calor pues toma lugar. ¿Sí? ¿Cuándo? Pues ya ahorita lo dije en general, vamos a hacerlo más local aquí. Primero, pues la esterilización del medio, ¿no? Toma lugar ese fenómeno cuando esterilizamos, o sea, tenemos que agregar calor del medio líquido a trabajar en el bioreactor. Esa es una esterilización que posiblemente es por lote, podría ser continuo, todo depende del proceso. ¿Qué pasa también? Pues también voy a esterilizar pues, todo lo que esté conectado al fermentador, ya en general. Ahí también pues estoy metiendo calor. En la parte 2, que es el control de la temperatura en reacciones endotérmicas, o sea, donde requiere calor, como en la cuestión, en una digestión anaerobia, ¿no? O pueden ser exotérmicas, que son las más comunes para nosotros, que es el caso general, ¿no? O sea, que las reacciones, cuando se está produciendo el crecimiento celular, está produciendo, por decir así, calor. Ese es el más común, pero también existe la digestión anaerobia que podría requerir calor, ¿sí? Entonces, en un bioreactor en operación, existen algunas fuentes que generan calor, ¿sí? Tenemos que conocer quiénes son. A distintas velocidades y que harán que el calor se acumule si este no se remueve. Esto es muy importante, es algo que vamos a manejar nosotros y que requerimos en nuestro diseño del bioreactor que llevamos a cabo, ¿no? Tenemos que identificar las fuentes de calor que pudiéramos tener y ver cómo vamos a remover ese calor o controlar. Las velocidades con las que se genera y se elimina el calor dependen de varios factores, entre los que se pueden citar los siguientes. 1, pues la especie microbiana que se trata y del producto que forma. O sea, es muy importante conocer qué especie tenemos y qué estamos produciendo, pues para saber, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ese calor que se genera y cómo lo eliminamos? Recuerden que un microorganismo, si se descontrola y se lleva a cabo, bueno, aumenta su temperatura demasiado fuera de su temperatura óptima, pues se puede desnaturalizar las proteínas y cosas de esas y lograr mate, ¿no? Y va a bajar el rendimiento, pero grandemente. Por eso es muy importante conocer nuestro microorganismo, qué temperatura es la óptima, y para el producto también qué temperatura sería la adecuada, para poder saber cómo voy a eliminar el calor que me podría afectar. Lo otro, pues, es la rheología o propiedades físico-químicas de los fluidos de proceso y de servicio. En este caso, pues vamos a hablar de una de proceso, que es el medio de cultivo, y generalmente de servicio, pues es el agua de enfriamiento que vamos a usar. Tenemos que conocer cuáles son sus propiedades físico-químicas, su densidad, su viscosidad, etcétera, ¿no? Como 3, pues son los calores específicos de los componentes del sistema. ¿Sí? Conocer sus calores específicos para poder hacer cálculos posteriormente. Conocer también, por lógico, el calor de reacción de lo que tenemos
y pues el equipo de transferencia de calor que vamos a emplear. Aquí, bueno, no sé si me adelante, pero de hecho, si estamos produciendo calor, lo tengo que remover. ¿Cómo lo remuevo? Pues hay varios métodos, ¿no? En nuestro caso, con bioreactores, pues no vamos a hablar tanto de intercambiadores de calor de placa o de tubo y coraza, todos esos que son para industrias más grandes. Aquí, si recuerdan, pues yo tengo mi bioreactor. Si está teniendo calor y voy a tener que enfriar, pues lo que usamos más común es chaquetas. ¿Sí? La chaqueta no es más que, si alguien no sabe o no lo ha visto, pues es una como coraza que cubre, ¿no? Al otro bioreactor. Es como si pusieras, no sé, un vaso y adentro de eso metes otro vaso y dejas un pequeño espacio, que es esto, ¿no? Que es donde va a ir el agua de enfriamiento. Tú introduces aquí y sale acá, ¿no? Y así es como vamos a enfriar, a través del agua de enfriamiento, todo este medio. Entonces vamos a ver. Bueno, pero eso es la chaqueta. ¿Y la otra cuál es? Esto generalmente es para bioreactores pequeños. Bueno, pequeños relativamente, pero que no son muy grandes. Ahorita me dicen ustedes por qué. Y aquí podríamos hacer lo mismo, pero generalmente puedes tener un serpentín que rodee todo externo, o puede ser un serpentín que vaya interno, ¿sí? Son los dos métodos que hay, chaqueta y serpentín, para enfriar. Ahorita lo vamos a ver también, ¿sí? Pero les decía, ¿por qué creen que esto puede ser para bioreactores más grandes y esto es para bioreactores más pequeños? ¿Por qué creen que usaría yo chaqueta con pequeños y serpentín con grandes? ¿Alguien tiene idea? Pues porque los serpentines es más fácil diseñarlos para cambiar de tamaño, ¿no? Prácticamente solo es un tubito que va dentro del bioreactor y podemos meterlo hasta el fondo de un bioreactor grande, y las chaquetas yo creo que son un poco más caras de hacer, ¿no? Exactamente, eso más que nada. Imagínate un tanque que hagas de 1 metro cúbico y todavía lo cubras con otro, pues casi estás haciendo otro tanque alrededor de él, ¿no? Y si es de acero inoxidable, pues imagínate. Y luego del espesor y cosas de esas, pues sí es mucho más costoso que un serpentín, ¿no? Que nomás no es más que una, como dices, un tubo helicoidal que tú puedes introducir y a través del cual circula el agua y enfrías. Claro, cada uno tiene sus inconvenientes, ¿no? Bueno, más bien el serpentín, el inconveniente pues sería nada más la limpieza, ¿no? Porque para limpiarlo, pues sí, es más latoso. Imagínate, haces un lote y luego tienes que limpiar bien ese serpentín antes de empezar otro lote, porque si queda ahí alguna cosa remanente que nos infecte, por Creo que decir así. también se tiene que alimentar con agua que no sea muy fuerte en cristales, bueno, en minerales, No, porque también se cristaliza por dentro, ¿no? exactamente, forma incrustaciones. De hecho, ahorita ya al final de la clase casi vamos a hablar de eso, ¿sale? Cuando estemos viendo cómo vamos a calcular los coeficientes térmicos de ambos lados. Ahorita vemos eso. Pero vamos primero a ver cuáles son nuestras fuentes de calor. Si hacemos un balance general global de calor, pues tenemos que el calor acumulado, o sea, el calor que se va a acumular, pues va a ser el calor de entrada, calor de salida, menos el calor de salida, más lo calor que estemos produciendo, menos el calor que hay que eliminar. Aquí pues ya elimino el de entrada y salida porque supuestamente no estoy metiendo calor ni estoy sacando en este momento. Simplemente quiero ver qué calor se me acumula dentro del bioreactor. Por eso necesito saber qué me va a producir este calor. ¿Sí? El calor de producción o el calor, quién me lo está produciendo. Y para eso tenemos esto. Calor de producción, lo que se produce es un calor metabólico más un calor de agitación más un calor de evaporación más un calor sensible que podemos tener. Esos 4 los podemos tener y son los que se están produciendo en nuestro bioreactor. Si este QA, o sea, el calor aquí acumulado es 0, pues nos queda esto, ¿no? Que Q producido pues va a ser igual al Q eliminado. O sea, ¿qué necesitamos entonces? Conocer cuánto calor están produciendo mi sistema, pues para saber cuánto calor voy a eliminar.
a través de algún medio que todavía no sé cuál es, ¿no? Bueno, aquí está por si alguien no entendió qué eran. La QAC, pues es la velocidad de acumulación. La QMET es velocidad de generación de calor debida a la actividad metabólica del microorganismo, ¿sí? La QAG es velocidad de generación de calor por la agitación que está llevando a cabo nuestro motor con el que estamos agitando. Y el Q de evaporación es una pérdida de calor que se ocurre por evaporación de líquido. Y la entalpía, bueno, el Q sensible es la entalpía que queda o que se gana por los flujos de corrientes que estén ahí pasando, ¿no? Sería como decir el calor que se... Si tocamos el bioreactor, se siente un calorcito y eso es lo que queda, ¿no? Generalmente, no sé si más adelante, no. De hecho, aquí está. Ah, caray, faltaba una. Ah, no, aquí está. Vamos a ver de estos cuáles son los más importantes, sobre todo en esta parte, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué podemos eliminar esta y esta, ¿sí? Dice, ¿para qué se quiere controlar la temperatura? Porque las fuentes de generación son más que las fuentes de remoción, ¿sí? Y si son de gran intensidad, o sea, si es mucho el calor que estamos produciendo, se va a aumentar la temperatura y podría provocar que ese calor se acumula y la temperatura sube, ¿no? Lógico. Y esto trae como consecuencia una disminución en la productividad del sistema biológico. ¿Cómo lo hace? Acuérdense que normalmente estamos hablando de microorganismos que tienen una temperatura óptima, por decir así, ¿no? Si se sale de eso, y ustedes lo vieron en la primera tarea, que creo todos lo hicieron más o menos, pues hablamos de que hay una temperatura óptima, y si vieron hay curvas, que si te sales tanto hacia abajo como hacia arriba, pues tiene su efecto, ¿no? Hacia abajo baja su producción, y arriba pues se puede hasta morir, ¿no? Porque podemos empezar a desnaturalizar ahí sus proteínas y cosas, y pues la productividad pues lo vamos a estar afectando grandemente. Aquí hicieron un ejemplo, a dos tiempos distintos midieron los valores de cada una de esas fuentes en una fermentación de Bacillus subtilis, ¿ok? Tiempo 1 y tiempo 2, ¿ok? Y vieron esto, calor acumulado en uno pues fue esto, la metabólica fue esto y la coagitación fue esto. Y si se fijan, el de evaporación y el de sensible pues son estos. Y en otro vieron igual, aquí sube todo, pero si se fijan, pues esto prácticamente no existe, ¿no? Por eso podemos decir, deduciendo de esto, que lo que más contribuye al calor total pues son el metabólico y la agitación, ¿sí? Serían estos dos y son los que vamos a manejar. Estos pues los podemos despreciar, ¿no? Podemos quitarlos y no utilizarlos. Ya en caso de, pues sí, dependiendo del proceso, pero casi no hay muchos procesos que requieran. Lo más importante es el metabólico y el de agitación. Y vamos a ver por qué. Por lo anterior se hace necesario colocar en los bioreactores un intercambiador de calor que permite remover el calor generado tanto por la actividad metabólica como por la de la agitación. Bueno, a eso vamos, ¿no? Esta clase es para eso, tratar de calcular cómo quitar o remover ese calor, ¿vale? Para poder mantener nuestra fermentación adecuada. ¿Cómo estimamos el calor metabólico? Pues durante una fermentación el calor evoluciona como consecuencia de la propia termodinámica del microorganismo, ¿no? Y su valor puede llegar a ser tan alto que si no se remueve puede ocasionar un incremento en la temperatura con consecuencias negativas para el bioproceso, por lo que les he dicho, ¿no? Si llega a subir esta temperatura mucho, pues puede hasta matar nuestro microorganismo y afectar grandemente el proceso. Esta generación está asociada con la utilización de las fuentes de oxígeno y de carbono. Nuevamente, ¿qué utilizamos como fuentes o como medios de cultivo? Pues oxígeno y algunos sustratos de carbono. Y si recuerdan, pues cuando hacemos esa mezcla, esto tiene una reacción grande y normalmente en los gases de salida pues tenemos oxígeno que no se usó y dióxido de carbono y esas cosas, ¿no? Y eso es de las cosas que está generando calor.
Y se ve que esos calores que se producen, pues dependen mucho del microorganismo o del proceso. Por ejemplo, aquí tenemos una fermentación del alcohol etílico que produce, por decirlo así, 58 watts por litro, o requiere. Igual el ácido cítrico serían 15, y penicilina, que es una metabolito secundario, 11. ¿Qué pasó aquí? Pues depende. Nomás era para demostrar que sí tiene mucho que ver el proceso que estemos llevando a cabo para poder generar ese calor, ¿no? En teoría, la evolución del calor metabólico puede calcularse de la diferencia entre los calores de combustión del sustrato consumido y la suma de los calores de combustión de los productos obtenidos. Generalmente, si alguien llevó termodinámica o cosas, pues se calcula eso, ¿no? Decimos que el calor de los productos o el calor de combustión de los productos menos el de sustrato, pues es lo que se obtiene, ¿no? Así sería un modo de calcular, pero no vamos a complicarnos la vida. Y esto incluso cuando incluye biomasa, ¿sí? Esto es importante porque cuando solo existe producción de biomasa, o sea, aquí voy a producir solo biomasa, ¿sí? Si va a hacer otra cosa, pues ahí sí hay que buscar otro método, ¿no? Quizá hacer esto, ¿no? De la diferencia entre sustrato menos productos o producto menos sustrato. Pero aquí podemos estimarlo. Podemos hacer una estimación simple, ya que el calor de combustión de las células toma valores entre 3.6 y 5.8 kilocalorías por gramo de célula. Eso no es que se lo graben de memoria, pero traten de acordarse de esos números o sepan dónde buscarlo. Este 3.6 se considera que es muy bueno para levaduras, ¿sí? Se hizo y pues cuando son levaduras, este valor de 3.6 es el adecuado. Y ya hasta 5.8, pues ya dependiendo de los otros microorganismos, ya veríamos cuál vamos a usar, ¿sí? Aquí lo que se hace, se dice que el calor metabólico es igual a la productividad, o sea, cuánto estoy produciendo de células, por el calor de combustión de células, que es el valor que está ahí, por el volumen de operación, ¿sí? Esto es muy importante. Así, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Dice, la cantidad de calor que debe ser removida en un proceso de producción de levaduras, cuya productividad es de 8 gramos de células por litro por hora, va a ser de, ¿cómo sería? Pues aquí ya tengo la productividad, es esto. Son 8, ¿sí? Aquí pues son el calor de combustión, pues no es más que el producto, ¿sí? Si ponemos 8 por 3.6, que es esto, pues nos da 28.8. Aquí lo que faltaría, pues el volumen de operación. Dependiendo del volumen de operación, pues lo multiplican, ¿no? En este caso es por litro, ¿sale? Aquí es por litro, y entonces solo es multiplicar. Este es un modo de calcular nuestro calor metabólico. Si tenemos esos datos, podemos calcularlos. Otro modo para comparar. Otra forma de estimar puede efectuarse considerando que la producción de calor está directamente asociada a la velocidad volumétrica, velocidad volumétrica de consumo de oxígeno, ¿sí? Aquí la pongo como mayúscula, pero bueno, recuérdense que es Q2 por X, ¿vale? Si le podemos manejar eso. Bajo estas condiciones puede emplearse la siguiente ecuación. Se dice que la Q metabólica va a ser igual a 0, otro valor a grabarse, 0.124 por mi Q2X, ¿sí? La velocidad volumétrica de consumo de oxígeno. Así sencillamente, pero ¿qué? Hay que considerar esto. Aquí la Q metabólica está en kilocalorías por litro por hora, y mi Q2X tenemos que ponerlo en esa fórmula en milimoles de oxígeno por litro por hora. No dejarse llevar así nomás por una multiplicación y luego por eso no sale, ¿no? Ahorita vamos a ver aquí qué hay que hacer. Para el mismo proceso anterior, o sea, productividad de 8, y con un rendimiento, en este caso necesitamos de la YX oxígeno de 1.12. Si recuerdan, podíamos calcular la QO2, era μ entre Y. Aquí, como es la volumétrica, QO2X es igual a μX entre YX oxígeno, ¿no? Esta es la productividad. Aquí está el 8 entre
1.12, que es esto, me da 7.143 gramos de oxígeno por litro por hora. Alguien podría agarrar y usar este valor, pero no es ese valor que podemos usar. Necesito que esté en milimoles de oxígeno por litro por hora. ¿Qué hago? ¿Cómo lo convierto a milimoles de oxígeno por litro por hora? ¿Qué me da este valor? ¿Qué hice aquí? ¿Alguien tiene idea? ¿Están ahí, chicos? Pues multiplicó ahí, por su peso molecular. ajá, No se divide. Sería aquí el Ujú. 7.143 entre 32 y luego multiplicarlo por 1000 para que sean milimoles. Chéquenlo, háganlo y a ver si da ese 223. ¿Sale? sí, 223.21. Ahí está. Sí, es así. O sea, cuando ustedes hagan esto y les salen gramos de oxígeno, acuérdense de convertirlo a milimoles y no es más que pues dividirlo entre 32 y por 1000. O por 1000 entre, bueno, podríamos hacer ahí un valor y decir, multiplicarlo por tanto, ¿no? Pero bueno, ya. Pero para que se acuerden es eso, ¿no? Se divide entre el peso molecular y para convertirlo en mili, pues se multiplica por 1000. Por lo que el calor metabólico generado será, aquí el cálculo que dio de punto 20 sería punto 124 por los 223 que tengo aquí, me da 27.7 kilocalorías por hora. ¿Cuánto nos dio en el anterior? Ay, perdón, en el anterior nos dio 28.8, o sea, 1.1 menos, pero bueno, está cercano, ¿no? Es un modo de que solo dos modos de poder calcular, con un ligero diferencia, pero bueno, ¿sí? Es cantidad que es muy cercana a la obtenida, ok, en la otra, ¿no? Son los dos modos de calcular para que se les grabe el Q metabólico. Ahora, ¿qué hacemos con el Q de agitación? Que era el otro parámetro que pues, sí se mide, ¿no? Que sí afecta. Dice, de acuerdo con la ley de Joule, el trabajo realizado por la agitación mecánica en un bioreactor tipo tanque agitado se puede representar como el equivalente mecánico de calor de la potencia con aireación consumida, PG. Esto es como decir, es un equivalente, pero de la PG. Esto sí no se vayan a equivocar, estamos hablando de la potencia gaseada. Este calor que se genera por el movimiento del motor y por la fricción de las diferentes partes mecánicas que componen el sistema de agitación, ¿sí? Es el calor que se va a producir. Aquí estimamos que por cada HP consumido en la potencia con aireación, acuérdense, PG, no la P0, se generan 641 kilocalorías por hora. Es lo que está aquí, ¿no? Se considera que por cada HP de potencia gaseada se producen 641.1 kilocalorías por hora. Así de sencillo se va a calcular pues el calor que está produciendo mi agitación. Recuérdense que el agitador, pues ahí está, ¿no? Nuevamente tenemos el bioreactor, tenemos la agitación y pues hay un motor acá, ¿no? ¿No? Aquí hay un motor y es el que me va a estar produciendo pues el calor necesario que se requiere, ¿no? Acuérdense que aquí generalmente tenemos un sello mecánico. Es un sello mecánico que es el que permite que pueda traspasar ese eje del bioreactor, que pues evita la contaminación y todo porque tiene un cierre hermético, ¿no? O sea, es algo que debe permitir, bueno, más bien evitar la contaminación, pero a la vez debe permitir el giro del eje, ¿no? Y lógico, ahí hay algo, ¿no? Hay partecitas muy delicadas que se tienen que cuidar. Pero todo eso causa fricción y eso causa calorcito aquí, calorcito del mismo agitación. Lógico, el motor, por eso se estima que por cada HP de eso que se produce cuando metemos aire, acuérdense, ya es cuando tienes PG, esa potencia va a ser de 600, el calor producido va a ser de 641.1 kilocalorías por hora.
Espero que no se entienda. Y bueno, así para conocer el calor generado por la agitación, solo bastaría conocer la potencia con la reacción. Okay. Conociendo la PG, pues ya conocemos, ¿no? Sería la PG consumida por el motor de agitación. Como conclusión, se puede decir que en todo bioreactor en el que se lleva a cabo una bioreacción exotérmica, se debe contar con un intercambiador de calor que sea capaz de remover el calor generado en el punto más crítico y mantener constante la temperatura. ¿Vale? O sea, tenemos que buscar ahora, ok, ya tengo un calor metabólico y un calor de agitación que tengo que remover. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Va entendiéndose hasta aquí ahorita? Chicos. Sí, profe. ¿Sí? Ahora. Sí, profesor, muy bien, gracias. Como les digo, ahora, ¿cómo quito eso? Pues por eso existen los intercambiadores de calor. Hay varios tipos, pero los que nosotros vamos a usar, pues son las chaquetas o camisas y serpentines, como les dije. Acuérdense que pues hay otros, ¿no? Los de tubo y coraza, los de placas, ¿sí? Que son así como, bueno, por un lado pasa agua caliente, por el otro el agua fría y así, ¿no? Pero bueno, aquí es lo mismo, pero las que se usan más en bioreactores y se acomodan, pues son las chaquetas o camisas y los serpentines. Ahora bien, ¿por qué voy a usar camisas o voy a usar serpentines? ¿De qué puede depender? Entre otras cosas, pues del calor que se genera, ¿sí? Del metabolismo, de la agitación, de todo. ¿Qué tanto calor se generó? Pues tengo que ver cuál es más efectivo para quitar ese. Y también depende del tamaño, ya vimos, ¿no? El costo, como ingeniero, pues tenemos mucho que ver siempre eso, ¿no? El costo. ¿Cuál me conviene más en cuestión de economía? También las limitaciones que puede haber por presión, ¿no? El espesor de la pared, ¿sí? Nuevamente acuérdense, pues tengo el bioreactor y tengo la chaqueta. Pues lógico, si aquí hay una presión muy grande por alguna causa, pues generalmente usan un espesor del bioreactor y puede ser más grande que lo normal, ¿no? Y eso me está creando ahí pues no tanto una resistencia, pero sí se tiene que medir, es una resistencia que hay ahí, ¿no? Y entre más gruesa la pared, pues posiblemente sea menor la transmisión, ¿no? Claro que si es acero y todo eso debería ser normal, pero siempre es algo a considerar. La anchura o el espesor que tengamos de pared del bioreactor. Esa es otra de las limitaciones. Limitación por temperatura, pues lo que ya dijimos, ¿no? La temperatura óptima que vayamos a usar, pues también hay que ver qué tanto hay que bajarlo o cómo llegar a esa temperatura óptima, ¿no? También puede ser difícil, vamos a verlo en un ejemplo luego, donde yo meto agua a cierta temperatura y debe salir a otra y tiene mucho que ver con el flujo de agua que también estoy usando para conseguir esto, ¿no? Que la temperatura óptima sea esa. Porque igual a lo mejor no alcanzo, ¿no? Igual a lo mejor estoy metiendo agua, pero por alguna causa no llego a la óptima. Tenemos que ver eso. Igual las limitaciones que puede haber por área entre volumen, ¿sí? Pues el área transversal del bioreactor, pues es esta, ¿no? Por decir así, la que tenemos. Entre el volumen total, pues esas relaciones se tienen que ver. Nuevamente, dependiendo del tipo de bioreactor que sea, pues varía, ¿no? Esa relación de área entre volumen, pues va a depender de qué volumen vamos a usar y qué área tengo en el bioreactor que estoy usando. Los serpentines, pues generalmente son necesarios para bioreactores de gran volumen, ya lo dijimos. Las chaquetas simples son adecuadas para bioreactores de volumen, bueno, relativamente pequeño. Porque bueno, es que dice volumen pequeño, podemos pensar en cositas muy chicas, pero acuérdense, a nivel piloto todavía se usan, ¿no? Se pueden emplear deflectores en el interior de las chaquetas para incrementar la turbulencia del fluido de servicio y hacer más eficiente la transferencia de calor. Aquí lo que se hace es, piensen esta es la chaqueta, y aquí puedo yo tener como mamparitas. ¿Para qué sería eso? ¿Nomás por diversión o busco algo aquí? ¿Alguien tiene idea? Si yo le pongo así como pequeños baffles, ¿no? Aquí lo que se busca es que cuando entra el agua, pues crea turbulencia, ¿no? Que llega, se mete por acá, o sea, no lleva un
un flujo laminar, por decir así, ¿no? Por acá, ¿sí? Va curveando y todo ese movimiento lo hace turbulento, lo hace más, que sea más movido, más remolinos y todo, y va a haber mayor transferencia de calor. A que simplemente lo meta y el agua pasa como capa, ¿no? O sea, como una capita, va, sube y como capas planas, ¿no? O sea, no lleva mucho, Como claro, se moviéndole el café transfiere. para que se enfríe, ¿no? La capa, perdón, no te oí. ¿Ya me dijiste? No, nada, perdón. No, no, está bien. Sí, o sea, aquí acuérdense que lo que va a entrar es agua que va a buscar enfriar el calor que se me está produciendo aquí. ¿Sale? En el bioreactor. Y sí, les digo, entre mayor turbulencia tenga dentro de la chaqueta, pues es mejor. Otro modo que vamos a hacer eso, de hecho, en la planta piloto, no sé si alguien ha tomado el laboratorio o los ha visto, tenemos, bueno, nuestro R14 que le llamamos, es uno de tanque agitado, pequeño, de 14 litros, y sí, ¿no? Está cubierto prácticamente hasta donde pueda llegar el líquido, eso es lo que se recomienda con las chaquetas, pues cubre la chaqueta, ¿no? Ahí no hay problema. Pero también tenemos de columna, ¿sí? Más largos, más esbeltos, por decirlo así. Y solo tenemos la chaqueta por aquí, por decir en medio. Uno podría decir, no, pues no voy a enfriar. No, sí se enfría, por la misma turbulencia que va a haber. Pero aquí en esta chaqueta lo que hacemos nosotros es que se le metió como una, le llaman invaginaciones. Es como que le aplastaras, ¿no? Así, y tiene varios de esos y también crea turbulencia, ¿no? Tiene que buscar el líquido, va a pasar por arriba, luego bajar. Y todo eso hace que vaya mayor, o sea, más eficiente la transferencia de calor. Son cosas que tenemos que ir buscando, ¿no? Para tener mayor transferencia y gastar lo menos posible. Aquí, pues ya se hubiera sido antieconómico, pues poner el chaqueta hasta acá arriba, ¿no? Estamos gastando, pues, mucho más material y cosas, ¿sale? Bueno, eso sería con respecto a intercambiadores de calor. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿A dónde voy? Ya dije, yo sé que se está produciendo calor tanto por la agitación como por el metabolismo del microorganismo, sin considerar lo otro que la evaporación y el calor sensible son insignificantes en este caso. Entonces yo tengo esos dos calores y los quiero eliminar. ¿Qué hago? Pues necesito ahora empezar a hacer cálculos, ¿no? Para poder saber qué hago. Ya vimos que necesitamos algún intercambiador de calor que me lleve a cabo ese. Eso es lo que vamos a empezar a ver aquí. El intercambio de calor en los recipientes agitados mecánicamente está en función de la diferencia de temperaturas entre el fluido, que es el líquido de enfriamiento, le llaman de servicio, y el de proceso, que sería mi medio de cultivo. ¿Sí? O sea, la primera, pues, ¿qué es? Aquí, otra vez, tengo mi chaqueta, ahí va el agua, que es el de servicio, tiene una cierta temperatura, va a depender. Y aquí yo tengo todo mi sistema que me está produciendo calor, póngale como 40 grados, por decir algo. 40 grados y no quiero que pase de ahí. Entonces un modo de controlarlo, pues es empezar a meter agua, ¿no? Si se quiere subir a 45, pues aquí meto agua de enfriamiento que puede estar a 20 grados, por decir algo. 20 grados centígrados. Y entonces, pues aquí va a salir lógico, como enfrió, recibió calor y quizás salga como a, no sé, 30, por decir algo, ¿no? Y ahorita no lleva ninguna lógica, pero más o menos así. Y estamos sacando el calor. ¿Y qué es lo que va a causar esto? Pues esto, ¿no? Una diferencia de temperaturas entre el agua de acá y esta es lo que me causa esa transferencia de calor, ¿no? Se va a estar transfiriendo por las diferencias, como todo lo que hemos visto. Si es transferencia de masa, son diferencias de concentración. Si es de momento, pues son diferencias de velocidades. Y si es de calor, pues son diferencias de temperaturas, ¿sí? Pero siempre va de mayor a menor, ¿vale? ¿Qué más? Las propiedades físico-químicas del fluido también es muy importante, ¿sí? Aquí pues es agua y ya sabemos su densidad, sabemos su viscosidad,
pero también podría ser otra cosa y podría tener otros valores, ¿no? Tenemos que conocer esas propiedades tanto del lado de servicio, que es el agua, como lo que tenga yo en mi bioreactor, ¿sí? Y recuerden que si es un medio de cultivo, o más bien es, bueno, ya con microorganismos y llevándose a cabo la fermentación, podría estarse poniendo cada vez más viscoso, aumentando su densidad y todo, ¿no? Son de las cosas que hay que considerar. Luego otro factor, pues la resistencia de las películas que se formen. ¿Eso a qué se refiere? Acuérdense, si esto fuera mi pared, con mucha imaginación, por favor, imagínense. Esta es mi pared de la que está aquí, ¿no? Por decir algo, una de los extremos. Aquí está el medio de cultivo y aquí hay agua, ¿sí? Bueno, dentro de una coraza, ya lo hice muy grande, pero bueno, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es la chaqueta, ¿sí? Pero en este inter que pues, se puede producir aquí que, aparte de la espesor de pared, que es una de las resistencias, aquí puedo tener otra resistencia interna. ¿Cuál es? Por ahí lo decía una de sus compañeras ahorita, la incrustación, ¿no? Se puede estar incrustando. Donde hay agua, generalmente puede haber incrustación, y más si es un agua con temperatura. Nuevamente los sales de calcio y magnesio, que le dicen la dureza del agua, tienden a sedimentar a mayor temperatura, ¿sí? Y esto te forma esa capita y ya es una resistencia más que hay que considerar. Y de este lado, pues también se puede formar algo, ¿no? Generalmente se forma una capita que le llaman de viscosidad del mismo caldo, ¿no? O sea, y serían más resistencias. Entonces tengo 1, 2 y 3. Y al rato vamos a ver si hay más, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo? ¿Cómo calculo? Bueno, me faltó acá, perdón. Las propiedades térmicas, del material del tanque. Sí, su coeficiente de conductividad, que le llaman la K, del tanque, ¿no? O sea, este espesor, pues tiene una K. Hay un coeficiente de transferencia de calor, que va a depender del material, del espesor y varias cositas, ¿no? Eso va a depender, son propiedades térmicas del material. Y entonces, ¿cómo calculamos la transferencia de calor? Entonces estaría dada por esta fórmula. Calor a eliminar, pues igual al calor producido, pues es al coeficiente global, me imagino que ya muchos saben de esto, pero bueno, coeficiente global de transferencia de calor por el área de transferencia por una delta T logarítmica, que no es más que la media logarítmica de la diferencia de temperaturas entre el fluido de servicio y el de proceso. ¿Cómo lo calculamos ese? Aquí está. Esa media logarítmica pues se calcula con esta, ¿vale? Donde tenemos la delta T logarítmica va a ser igual a la temperatura de salida, ¿sí? La temperatura con la que está saliendo el agua de servicio, en este caso el agua, pues, líquido de servicio le dicen, pero para que lo relacionen es el agua que va en la chaqueta, menos la temperatura de entrada, ¿sí? De ese mismo líquido, entre el logaritmo de la temperatura de operación menos la temperatura de entrada, entre la temperatura de operación menos la temperatura de salida. Total, todo ese rollo hay que hacer para que les quede la delta esta. ¿Esto de dónde viene? Bueno, así no vamos a entrar ahorita mucho en detalle de eso, pero si alguien ha visto ¿cómo se llama? Los intercambiadores de tubo y coraza, generalmente pues son así, ¿no? Son dos tubos, uno puede ir aquí un líquido caliente y el otro frío puede ir aquí. Esto, acuérdense, sería por alrededor del tubo caliente, ¿no? Entonces, estas dos serían agua fría. Y aquí va el S, van parejitos, pero en eso pues va pasando calor hacia allá y hacia acá, hacia allá y hacia acá. Total que aquí va a salir un poco más fresco y el agua va a salir pues, más caliente, ¿no? Esto es en paralelo, pero el otro que hay es lo mismo, pero en el cual viene el calor, el agua caliente, y va en sentido contrario el agua fría, ¿sí? Que es más eficiente, se dice que estos son más eficientes, ¿no? Porque mientras aquí ya va transfiriendo, conforme va pasando, ya pasó esto, ya fue enfriando al líquido que va aquí, por decir, va más adelante,
ya lo fue enfriando, entonces hay como mayor transferencias aquí, ¿sale? Y de una relación de eso sacan esta, ¿no? Pero bueno, eso no nos vamos a meter mucho ahorita. Nosotros queremos ya calcular, ¿no? ¿Cuál es el área de transferencia que necesitamos para poder llevar a cabo el proceso? Ese es el cálculo de delta de N, pero voy a cómo calculo mi coeficiente global, mi U. Pues aquí tenemos, ¿no? La inversa de U es igual, todas son inversas. No sé si alguien sabe algo de electricidad, pero es como si fuera, como si dijéramos que el voltaje o la corriente, todas las resistencias que tiene que pasar, ¿no? Si se fijan, tengo 4 resistencias aquí, ¿sí? Una es el 1 entre HI, es el I, sí. No es más que el coeficiente de película del lado del líquido de proceso. Hagan de cuenta que esto, ok, voy a poner. Vamos a pensar que está en mi pared otra vez del bioreactor. Acá tengo el lado agua y acá tengo, bueno, va a ser muy ancho, el medio de cultivo, ¿no? Medio de cultivo y agua. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Ya dije, aquí hay una película que se puede formar. Generalmente aquí se considera también otra por dentro. Y el espesor que está aquí del objeto. Entonces tenemos, esto sería mi 1 entre HJ, sería el coeficiente de película del lado del líquido de proceso, sería aquí, ¿no? Luego tenemos, esto se considera que es el espesor de la película de incrustación, ¿sí? Que tiene una cierta conductividad también, ¿no? Es esta conductividad calorífica de la película de incrustación. Esta parte, pues es la que está aquí, esta resistencia. Luego tenemos la DW, que no es más que la capa de espesor de la pared, ¿sí? Este es el espesor de la pared y la conductividad de esa pared. O sea, esta parte sería lo que está en la pared, ¿vale? Y esto, pues ya, 1 entre HJ, pues el coeficiente de película del lado de servicio, es el que está aquí, en el fluido que es del agua. Tienen que cambiar ahí colores para que se para diferente, pero bueno. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí vieron cuáles son las 4 capas? Una es del lado del líquido, del proceso, otra es del lado del líquido de servicio, que es la que está en la chaqueta, y las capitas, ¿no? El de pared, el que está dentro del agua por la incrustación, y aquí luego no es así, no la consideraron aquí, pero se calcula como una que se forma por el líquido, pero no, esa no se toma tanto. Aquí por la misma turbulencia y eso, tratamos de que no se forme ninguna capita extra. Pero las dos que quedan aquí, pues sí es esa, ¿no? La de el espesor ¿cómo se llama? De la pared del bioreactor y el que se forma la incrustación. Esas sí están tomadas en cuenta. Ok, entonces ya se entendió esto, ¿verdad? Vámonos a seguir. Ahora, ¿cómo voy a calcular todo eso? Profe, y una preguntota. Sí, perdón. ¿A ese valor que se haya calculado se le tiene que sacar la inversa No, o...? sí. No. El valor que tú tengas aquí, bueno, si lo pones igual que está aquí, pues va a ser esto, 1 entre U. Ujú. Cuando quieras U, pues tienes que sacar la inversa. Sí, porque tú te vas a calcular U, es decir, la inversa. Aquí lo que calculas usándolo así, pues es la inversa, 1 entre U. ¿Sí? Y ya nomás, si quieres U, pues es la inversa, ya. Lo pones como, bueno, el valor que te dé, le sacas la inversa y es U. ¿Sí queda claro? Sí, Más o menos. Ok. Ahora bien, ¿cómo voy a calcular cada uno de estos? Bueno, estos ya están, ¿no? Pero aquí los que habría que calcular, pues son esos coeficientes, ¿no? Este coeficiente de película en el lado del caldo y el coeficiente de película en el lado del servicio o el agua que va por dentro de la chaqueta. Calculamos HI. Dice, existen diversas correlaciones. Otra vez las famosas correlaciones, pero ya vimos que tienen sus límites, ¿no? Existen muchas correlaciones para el cálculo de HI, dependiendo del tipo de impulsor, de
o número de Reynolds, que tiene que ver con ello, de la configuración geométrica del tanque, etc. ¿Sí? Recuerden que HI es el que está dentro del bioreactor. Para recipientes con geometría no estándar, hay que considerar eso. Quizás en condiciones estándar pues se puede facilitar, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, ahorita que lo pongo. Acuérdense, aquí es para calcular HI. Yo quiero mi HI, pero ya tengo estos valores. Se supone que tengo el diámetro del tanque, eso ya lo debo de conocer. Mi conductividad calorífica del caldo lo debo de conocer. Mi diámetro del impulsor lo debo conocer. Cuántas revoluciones por minuto lo conozco. Voy a conocer la reología y todo del microorganismo, digo del caldo, pues sé su densidad, sé su viscosidad. La CPU, pues también la debo de conocer, dependiendo del líquido que sea, igual su viscosidad y igual su conductividad, ¿sí? Y aquí pues también la viscosidad. Esta es una viscosidad que les decía que se considera que está pegada a la pared, pero es prácticamente la misma. Esta sería la altura del líquido. Este es el diámetro total, diámetro del impulsor y el diámetro total. Si fueran consideraciones estándar, pues sabríamos esta, ¿no? Ya sabemos que DI entre D, o sea, el diámetro del impulsor entre el diámetro total es 1/3. La altura total entre el diámetro debe ser 1 y así, ¿vale? Pero como es no estándar, pues sí hay que calcularlo, ¿no? Hay que ver cómo nos quedan todos estos valores. Pero esta sería una de las fórmulas a utilizar, ¿sí? Es una de las clásicas. En cualquier libro que vean de transferencia de calor van a encontrar esa formulita. Bueno, aquí estaba lo que faltaba, el W, que les decía que es viscosidad del caldo en la pared, se dice, ¿vale? Y la altura del líquido. Ok, esa era para calcular HI. Ahora vamos, ¿cómo calculo el coeficiente del lado del agua? O del lado de la chaqueta, por decirlo. Pues tenemos esto, ¿no? Esto es lo que yo quiero calcular. Y entonces aquí tengo similar en el otro. En el otro, ¿alguien preguntó algo? Bueno. No, profe. No, es que como que querían hablar. Ok, esto si se fija, pues está semejante a aquel, ¿no? Nomás que ahora en diámetro, no es diámetro total, sino es un diámetro equivalente. Ahorita vamos a ver qué es eso. La conductividad otra vez, y lo demás igual, ¿no? Diámetro equivalente, velocidad equivalente, densidad, viscosidad, la capacidad calorífica. Si es agua, pues ya sabemos, viscosidad igual. Y su viscosidad y la pegada a la pared, ¿ok? Del lado del servicio. En los dos lados tiene esa famosa W. ¿Qué es este diámetro equivalente al espesor de la chaqueta? Está dado por esto. ¿Sí? ¿Por qué equivalente? Por esto, ¿no? Acuérdense que tenemos el bioreactor y tenemos, lo voy a agrandar más para, tenemos una chaqueta. ¿Sí? Medio mal proporcionado todo, pero bueno, para ver si lo entiendo. ¿Qué tengo aquí? La chaqueta, lógico, pues tiene un diámetro, ¿no? Va a haber aquí un diámetro que vamos a considerar como un diámetro equivalente porque tiene que entrar en función de los otros diámetros. Aquí dice diámetro ICH, es el diámetro interior de la chaqueta, ¿sí? Sería como decir que es esto, ¿no? Y luego dice diámetro externo del tanque, esta de OT, es como el diámetro aquí, ¿no? Entonces lo que estamos queriendo medir o poner un diámetro, es decir que este menos este, bueno, pues esta distancia entre el diámetro pues es como decir que estás agarrando esta parte, ¿no? Toda esta parte que está rodeando al tanque externo, ¿sí? Es como agarrar, ¿no? El diámetro exterior de la chaqueta menos el diámetro del tanque, lógico te da el diámetro que está ahí. Y eso lo dividimos entre el mismo diámetro del tanque. Bueno, aquí están al cuadrado los dos. Y por lo de las áreas, ¿no? Y entre el diámetro total, pues quedaría esta parte, ¿no?
sería calcular como un diámetro equivalente de esta parte. ¿Sí? No sé si queda claro, se entiende o no. Profe, ¿podría volver a repetir qué es lo que significaba HJ y HI? Ok. Acuérdense que HJ y HI son coeficientes de transferencia de calor. A ver, aquí está, para donde estaba la definición, para no equivocarme. ¿Dónde está? Aquí. HJ es coeficiente de película. ¿Sabes? Tiene que ver con las películas que se van del lado del líquido de servicio. O sea, es el coeficiente que tiene el agua, por decir así, en la chaqueta. ¿Sí? En kilocalorías por hora, metro cuadrado, grado centígrado. Y HI es el coeficiente de película del lado del líquido de proceso. Esto es en el lado de, por decir, dentro del bioreactor. Esto es dentro del bioreactor y esto es la chaqueta. O sea, lo que va en la chaqueta, que en este caso sabemos que es agua, ¿no? Pero aquí se generaliza, ¿no? Porque podría ser otra cosa, ¿no? Podríamos meter otra cosa. Por eso le dicen líquido de servicio. ¿Sí? Generalmente usamos agua, pero si usas otra cosa, pues ahí sería otro valor. Bueno, el valor que obtengas pues sería otro. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Uh-huh. Ok. Ya tengo cómo calcular HI, HJ, y pues los demás parámetros serán, pues sencillos, ¿no? Generalmente los tengo que tener. Esto, ¿no? Si voy a considerar una incrustación, pues tengo que ver cuál es su conductividad y su anchura, por decirlo así, ¿no? ¿Qué tanto espesor tiene? Que entre más espesor tenga, pues más resistencia va a poner y vamos a tener que consumir más agua en este caso, ¿no? Es como, bueno, si alguien sabe de calderas, es algo similar, ¿no? Sobre eso gastaba más combustible porque luego en las calderas los tubos se llenan de sarro, le decimos, o de incrustación, y entre más angosto se va haciendo, pues más resistencia está teniendo y más necesidad tiene de calor para poder llevar a la misma capacidad de producción de vapor, ¿no? Quizá no voy a producir el mismo vapor en un tubo limpio que en un tubo que ya va casi a la mitad de espesor, ¿no? De diámetro. Y así pasa, ¿no? Si alguien ha trabajado con calderas o ha visto, pues sí, la verdad luego sí se forman unas cosas bien. Bueno, yo estuve en algo de eso vendiendo productos químicos para esto, ¿no? Pero para evitarlos precisamente. Entonces, Sí, profe, ¿eh? disculpe, es que mi pregunta era, en estos casos, ¿es mejor utilizar a lo mejor agua desmineralizada o como estaba diciendo usted, ponerle aditivos para evitar las incrustaciones? Incrustaciones y la corrosión. Otra vez, somos ingenieros. Tenemos que ver los costos. Querer tener o producir agua, sí, lo ideal sería que siempre estés utilizando agua deionizada o agua, cuando menos suavizada. No sé si sepa lo que es un suavizador. Un suavizador de agua no es más que uno donde tú recibes el agua cruda. Ahí normalmente tienes unas particulitas bien chiquitas de resina, le llamamos resina catiónica, hay de varias, pero usamos la catiónica, que hace un intercambio de calcio y magnesio que trae el agua cruda por sodio que tienen las partículas. Se intercambian y pues lógico va a llegar un momento que se saturan y hay que hacer el proceso inverso y por eso usas salmuera, etcétera. Pero ahí, cada que haces eso, pues estás gastando, ¿no? Y además, deja tú el gasto, el consumo, depende de qué tanto, y tendrías que tener ahí unos suavizadores grandes o cosas de esas, ¿no? Por eso, y además luego llegan a, como te digo, se saturan y dejan pasar el agua tal cual. Por eso es que usamos los tratamientos químicos. Es como una protección, ¿no? De que si te pasas, pues aquí estoy, ¿no? Esperándote, pero pues lógico, eso es química, ¿no? Aquí puede fallar cualquier cosa de esas. Pero el querer producir siempre agua suavizada, en las empresas sí se hace, ¿no? Tienen el suavizador, pero siempre se les pasa algo, ¿no? A fuerza. Salvo que tuviera ahí muy automatizado, que ya existen, y tener varios, ¿sí? Tener varios, porque si uno de repente se satura,
se va a apagar, que se prenda el otro para mientras regeneras el otro, ¿sí? Y eso lleva a veces horas, ¿no? Dependiendo de la capacidad. Y debes de tener varios. Y en eso, pues, llevas un costo, ¿sí? Llevas un costo que a veces, la verdad, las empresas no quieren gastar o lo que sea, ya sabes dónde vivimos, ¿no? Lo ideal sería eso. Y aún así siempre hay que protegerlo, ¿no? Para eso es el tratamiento químico, para evitar cualquier formación que pudiera haber de sarro o de incrustaciones y de corrosión, ¿no? Que también puede haber. Pero sí, lo ideal es que siempre tengas agua suavizada. Pero a veces, te digo, las empresas no quieren hacer ese gasto, la verdad, ¿sí? O lo hacen, pero pues, a mitades, ¿no? Por decir así, no va al 100%, pero ya lo han hecho más, por eso generalmente ya no sé. Si uno quiere o trabajas en algo de eso, pues baja mucho ya la necesidad, ¿no? De que te estén hablando para, oye, se me ensució la caldera, necesito, no sé, a veces la verdad hay que cambiar los tubos de plano, ¿no? Si es de tubos de agua, ¿no? Y así. Si no, pues tienes que ver cómo lo vas a hacer y lo que hacemos es un lavado con ácido y cosas, pero cada que lo lavas con ácido o otras sustancias, como, ¿cómo le llaman estos? Como secuestrantes, también le estás quitando vida, ¿no? A los tubos, aunque no creas, el limpiarlo así, pues te llevas una parte del tubo. Está difícil conseguir el momento así exacto, ¿no? Como para decir, no, pues le voy a agregar tal cantidad que solo se lleve la incrustación y no me afecte el tubo. No, pues cuando te das cuenta ya lo tienes en el tubo y le quitas vida a la caldera. Si la caldera luego tienen como vidas de 20 a 30 años, pues al rato se te va a ir, ¿no? A lo mejor ya le bajaste 5 años sin querer. Cosas de esas que hay que tener mucho cuidado cuando haces limpiezas, ¿no? Pero sí, lo ideal es, y como te digo, sí se usa, ya empiezan a usarlo más, pero la verdad yo cuando trabajaba en eso, llegabas a empresas donde la verdad les valía y usaban el agua tal cual, ¿no? Con 200 partes por millón de dureza, 300 partes, dependiendo de la zona, ¿no? Si vas a Toluca es un agua muy baja en ese sentido, hasta se dice que es ácida, ¿no? Ahí andan como en 50, 40 partes por millón. Ah, pero vete a Tlalnepantla y ahí andan como en 300. Y ahí hay mucha industria y todos, pues sí. A veces las usan así, ¿no? Como que prefieran que gastar en estar dándole mantenimiento correctivo a la caldera en lugar de preventivo, ¿no? Pero sí, lo ideal sería eso que dices, ¿no? Sí, Utilizar además, sueltos. ajá. De hecho, acá en la UPIBI, pues tenemos ahí una calderita, Clayton, que es de tipo, esos son como de serpentín. Es un serpentín dentro de la caldera. Y pues sí, imagínate del rato que se nos tape ese serpentín, pues se tiene que cambiar todo, ¿no? El serpentín, de hecho, se puede hacer. Pero pues ahí sí se le da, ¿no? Y se usa poco, ¿sí? Realmente lo usamos poquito y pues ahorita nada, ¿no? Pero ahí está guardada y cuando se usa para los experimentos de esterilización, pues se usa 2 horas y lo vuelves a apagar. Entonces ahí pues nomás se vigila un poco, ¿no? De que lo que esté pasando es agua suavizada siempre, ¿sí? Pero en una industria donde trabaja las 24 horas todos los días del año, pues sí, tiene que tener otros cuidados, ¿sí? Más o Sí, menos. profe. Ok. Sí, nada más Ya para terminar esta parte. sí. ¿Cómo ya tuvimos qué calor voy a usar, qué calor voy a remover? Y ya vimos que hay capas, que hay resistencias que hay que vencer, por decir así. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánta agua necesito para llevar a cabo este proceso o eliminar este calor? El calor a eliminar ya lo sé. Pues voy a usar esta, ¿no? Si no sé si te acuerdan aquello de Q igual a MCP del TT. Bueno, a mí se me quedó grabado de por vida de estarla viendo, ¿no? El calor a eliminar, pues tiene que sacarse de esta fórmula, ¿no? Es el flujo del agua de enfriamiento, o sea, cuántos kilos por hora, por la CP, por la capacidad calorífica del agua, a la temperatura promedio,
en kilocalorías por kilogramo de grado centígrado y la diferencia de temperatura que tenga en el sistema, ¿sí? Temperatura de salida del agua y la temperatura de entrada, ¿ok? Aquí vamos a considerar varias cosas. Bueno, de aquí es donde voy a obtener esto. Esta M va a ser mi incógnita. Supone que yo ya sé cuánto calor eliminar, supone que ya se la CP, eso es definitivo, y se supone que ya yo puedo controlar esto. Con qué temperatura entra el agua de enfriamiento y con qué temperatura sale, pues ya va a depender de qué tanto calor está extrayendo, ¿no? Pero claro que entre mayor diferencia hay entre estos, quiere decir que está transfiriendo o está teniendo una transferencia de calor mayor. Pero yo lo que quiero es esta M, ¿no? Es el flujo de agua que voy a requerir. Para eso se hacen estas consideraciones. Se puede ocupar agua como fluido de enfriamiento siempre que las condiciones de temperatura lo permitan. Pueden emplearse, bueno, esto es lo que les decía ahorita, invaginaciones en la chaqueta para aumentar la turbulencia y por consiguiente la transferencia de calor. Lo que les decía de que en un enchaquetado podemos meter como si le pusieras, no sé, así como que le metes el dedo, digo si fuera flexible, y lo pones así, ¿no? Y puedes tener varias de esas, y eso pues crea que haya circulación turbulenta, ¿no? Otra consideración es que la velocidad lineal, esto es importante, recomendada para el fluido de servicio debe estar entre 0.1 y 4 pies por segundo. O si se lo graban mejor así, 0.0305 y 1.22 metros por segundo. Es una recomendación, ¿no? Porque más allá de eso, pues estás usando mucho líquido. Pero bueno, sobre todo esto, ¿no? Bueno, yo me lo aprendí más. 0.1 y 4 pies por segundo. Así más o menos tenemos que meterle y vamos a verlo en un problema. Yo creo que ya lo puse. Sí, ya se acabó. Y perdón. Chanfle que hice. Perdón, que me fui sin querer. Entonces, ¿alguna duda con esto? Chicos. No, profe, todo bien. Si se fijan qué es, a dónde va todo esto y el problema que viene enseguida, pues es buscar esto sobre todo, ¿no? ¿Qué dije? Vamos a conocer qué me está produciendo calor, con cuánto calor se produce, y aquí ya sabemos que es por el metabolismo nada y la agitación. Esa suma, pues me da el calor a eliminar, ¿no? ¿Y cómo lo voy a eliminar? Pues a través de esta formulita podemos calcularlo, ¿sí? Es la masa, o sea, cuántos kilogramos por hora voy a necesitar de agua para poder satisfacer esa demanda. Por decirlo así, ¿no? Como si la calor a eliminar es la demanda y pues ¿qué le voy a proporcionar a través de esto? ¿Cómo lo voy a hacer con esa agua? Y pues ya quedaría esto. Bueno, ya queda poco. No sé, le pueden echar un ojo a esto, pero ya en la próxima clase nos dedicamos a hacer este problemita, ¿no? Que dice que se desea propagar un cultivo en un bioreactor tipo tanque agitado a una productividad celular de 8, como lo que vimos. El bioreactor tiene un volumen de medio metro cúbico y un volumen de operación de 75 del nominal. Pues bueno, con eso calculamos que es esto, ¿no? De 5, el punto 75 al punto 320. La relación HLDT es de 1.35. Considerar que las propiedades físico-químicas del caldo de cultivo son iguales a las del agua y que el sistema de enfriamiento se realizará con agua a la chaqueta, ¿vale? La velocidad lineal deberá estar entre 0.305 y 1. Buenos. Lo que se desea saber es si con la chaqueta exclusivamente se puede controlar el calor generado o si se necesitará un área adicional para lo mismo, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí es calcular el área así como está y vamos a ver si con lo que vamos a obtener si esa área es suficiente, ¿sí? Yo tengo un área que necesito, ¿cómo se puede decir? Como mi demanda, ¿no? Sí, es la demanda. Ya es como que me digas, necesito 200 metros cuadrados para que se enfríe. Ok, pues vamos a ver si con el agua que le introduzca a través del MCP delta T es suficiente o no. Y en caso de que no, ¿qué vamos a hacer, no? Si se fijan,
pues no puedo, hay cosas que no puedo mover, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tuviera mi bioreactor, está la chaqueta, yo le estoy metiendo una temperatura, bueno, tengo una temperatura de entrada y una temperatura de salida. Y esto lo estoy metiendo con un flujo X. Bueno, un flujo A, lo vamos a poner un flujo. Este es F. Ese F que le estoy metiendo, necesito ver si me cumple. Póngale que yo necesito calor eliminar. Bueno, me di un área de 200 metros cuadrados, por decir algo. No le hagan mucho caso ahorita a los valores, nomás es para 200 metros cuadrados como área necesaria para satisfacer, pero póngale que yo el flujo que le estoy introduciendo y la diferencia de temperaturas me dice que le estoy metiendo 150. ¿Qué hago? No voy a cubrirlo. Quiere decir que mi sistema quedó abajo. ¿Qué puedo mover? ¿Hago más grande el bioreactor? Chicos, no lo puedo hacer más grande, ¿verdad? Eso ya no lo puedo mover, pero sí puedo mover el flujo o la diferencia de temperatura. Ver un modo de que entre una temperatura mayor, si es que lo que faltó es temperatura, o no cubre, pues que cubra, ¿no? Puedo variar yo la delta T en la formulita. Si no me está dando el área que yo quiero, pues veo que puedo modificar, ¿no? Y lo único de esto que puedo hacer, pues es eso. ¿Sí? O modifico la masa con la que estoy introduciendo o la diferencia de temperatura. Y pues vamos a hacer ese ejemplo en la próxima clase, ¿sale? Sí, profe. Ok. Sí, profe, gracias. Pues ya lo dejamos hasta ahí, quedan 2 minutitos. Muy bien, chicos. ¿Todo bien entonces? ¿No hay problemas ya de nadie? Ahí les encargo lo de la firmita. Ahorita voy a subir ya la calificación. Ya no hubo nada de... Nadie dijo nada. 2 personitas nada más y ya quedamos. Ya se arregló. Para ya subir y pues ya prepararnos para el siguiente examen. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Pues, Sí, profe. bueno, pues Sí. nos Gracias. vemos el martes, ¿no? Sí, profe.